Buenos días, estimadas y estimados participantes en el curso Filosofía Moderna 2. En la sesión anterior hemos tratado el caso de las respuestas a la filosofía moderna y al racionalismo, sobre todo en los casos de Rusia y España. Ha habido una pequeña mención crítica del porqué de esta inclusión, sobre todo en el caso de Rusia. La razón, estimados oyentes, es muy simple. Un curso sobre filosofía moderna sería incompleto si no mencionamos, aunque sea brevemente, las respuestas, las críticas y los proyectos alternativos al tema central que es la filosofía moderna y el racionalismo. Y con toda seguridad, una de las respuestas más interesantes y todavía hoy más activas a la filosofía moderna y en general al espíritu racionalista de Occidente ha procedido de la cultura rusa. Como hay notables paralelismos entre la respuesta rusa y las respuestas o críticas al occidentalismo que se han realizado, por ejemplo, en América Latina, en el área andina y en otras regiones del tercer mundo, es que me he permitido mencionar a ustedes el conjunto de pensamiento que se ha producido en la Santa Rusia y que tiene todavía reminiscencias hasta hoy. Pudiendo equivocarme, creo que la respuesta rusa es una de las más importantes a la filosofía y al espíritu del mundo occidental, y además es probablemente la más rica en exponentes artísticos. Si ustedes piensan en los grandes pensadores rusos, en los literatos de fama mundial, por ejemplo, del realismo ruso del siglo XIX, sobre todo Fyodor Dostoyevsky, que es el representante de la respuesta al racionalismo, entonces se va a ver rápidamente, estimado público, que ese conjunto que llamamos los pensadores rusos, utilizando un término de Isaiah Berlin, que esa respuesta es hasta hoy una de las más serias, de las más amplias y de las que mejor se han mantenido de todas las posibles críticas al racionalismo y al espíritu occidentales. Además, estimado público, he mencionado a Isaiah Berlin. Es el que ha redescubierto a Giambattista Vico. Es el que ha puesto en moda a Maquiavelo como pensador filosófico, etcétera, porque sin duda alguna es uno de los pensadores más importantes del siglo XX y el que más ha trabajado las críticas con profundidad filosófica a la cultura occidental, es decir, críticas como las de Vico, Maquiavelo y muchos otros. Estimado público, creo yo, pudiendo equivocarme fácilmente, que en el ámbito universitario y académico del mundo andino, hay, como es lo usual en todo el mundo, una tendencia a tratar muy lateralmente y muy superficialmente a algunos pensadores que no están de moda en el pensum del momento. Hoy en día tenemos sobre todo aquí en el mundo universitario boliviano,
tenemos la tendencia a creer que hay una seguidilla de pensadores que sería indispensable estudiarlos y que ellos de alguna manera constituyen la respuesta a todos los problemas y a todas las preguntas de la filosofía. Y esa línea estaría encarnada, por ejemplo, por Marx, Gramsci, Enrique Dussel, Fausto Reinaga y todo aquel que esté de moda. Yo creo, sin embargo, pudiendo equivocarme, que esta tendencia debe ser complementada mencionando a pensadores importantes como Isaiah Berlin, que probablemente son poco conocidos en el ambiente académico boliviano, pese a que toda la obra de Berlin ha sido traducida al español. Entonces, estimado público, y aquí cierro este pequeño capítulo, porque hemos estudiado muy brevemente la respuesta rusa a la cultura y al racionalismo occidentales, porque ellos han sabido mostrar también las incongruencias del racionalismo extremo. Ellos han sabido enseñarnos que, por ejemplo, el racionalismo no puede dar respuestas a todos los problemas humanos y que, por ejemplo, no ha servido el racionalismo historicista de la cultura occidental para explicar el desarrollo histórico de los pueblos y de las culturas extraeuropeas y no ha servido tampoco para explicarnos fidedignamente por qué la cultura occidental terminó en el irracionalismo ya en la época del terror de la Revolución Francesa, que ha sido la crítica más notable que se ha hecho a esta tendencia desde fines del siglo XVIII. Además, y este es otro de los puntos centrales, el racionalismo tiene una tendencia nivelizadora, igualizadora. Esta tendencia de la razón y de la ilustración es como una aplanadora cultural que ha pasado sobre el resto del mundo contra el pluralismo de ideas, de solución de problemas, etcétera. Y es totalmente comprensible y lógico y digno de ser estudiado por qué algunos pueblos se han, no rebelado, pero se han opuesto a esa aplanadora cultural que resultó el racionalismo occidental ya en la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces tenemos, como dice Isaías Berlin, que estudiar aquellas respuestas filosóficas como la de Jean-Baptiste Vico en favor del pluralismo cultural, político, institucional y ético. Berlin estaba en contra, y eso es lo valioso de su posición, en contra del relativismo extremo, del postmodernismo tan usual hoy en día. Pero, estimado público, de todas maneras, es muy interesante estudiar cómo Berlín ha encasillado a estos pensadores rusos. He puesto en la pizarra el título de su obra más conocida, se llama Pensadores Rusos, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México, porque no hay duda de que estos pensadores rusos, sobre todo en el siglo XIX, realmente han desmenuzado los puntos flacos de la cultura occidental y del racionalismo, como lo hemos visto en la sesión anterior. Si no hay ninguna oposición o comentario, estimado público,
Vamos a ingresar en esta sesión a la filosofía alemana de los siglos XVII, XVIII y XIX, que culminan en esos dos grandes pensadores como han sido Kant y Hegel. Y a ellos, obviamente, vamos a dedicar algunas sesiones. La filosofía alemana, estimado público, y este es uno de los puntos centrales que quiero explicar hoy, es posterior a los intentos filosóficos del Renacimiento italiano y francés y también posterior al racionalismo y al empirismo británicos. Esto es normal, estimado público. Ningún pueblo se desarrolla paralelamente a otros. Siempre hay diferencias de tiempo, también de intensidad, de resultados, etcétera. Y los alemanes durante muchísimo tiempo estuvieron a la saga, es decir, atrás del desarrollo cultural de Europa occidental. Este es uno de los puntos centrales. La filosofía alemana aparece muy atrás después de los esfuerzos, por ejemplo, de las filosofías italiana y francesa. Y además aparece una filosofía alemana que está escrita en francés o en latín, incluyendo al gran filósofo Leibniz, que lo vamos a tratar hoy. Por ello, creo conveniente que echemos un vistazo, estimado público, al desarrollo político institucional alemán. Va a durar solamente unos breves instantes para evitar tal vez un malentendido. Los germanos, que son los antecedentes de los alemanes, constituían un conjunto de pueblos, tribus y etnias que tenían carácter nómada hasta bien entrado el siglo V o VI de la era cristiana. O sea, estimado público, para decirlo en forma muy simple, los germanos se presentan en el campo de la cultura en Europa recién cuando ellos conquistan el imperio romano de Occidente, que termina en el año 476 después de Cristo. En 476 es destituido el último emperador romano, Rómulo Augustulo, que llevaba curiosamente los nombres del fundador de la ciudad y del imperio, Rómulo y Augusto, perdón, él lo llevaba a la segunda parte en diminutivo. Y los pueblos, las tribus germanas, se establecen en Italia y naturalmente en el resto de los países de Europa Occidental, los francos en el norte de lo que ahora es Francia y Bélgica, los visigodos en España y Portugal, etcétera, etcétera. Lo importante es anotar lo siguiente. En el territorio que tradicionalmente llamamos Alemania, por ejemplo, la República Federal de Alemania hoy, en ese territorio no existió un Estado unitario de los germanos hasta, oh sorpresa, 1871 de nuestra era. Estimado público, la constitución de Alemania como un Estado más o menos centralizado
etcétera, es posterior al nacimiento de la República de Bolivia. El imperio alemán, como un estado más o menos unificado y centralizado, siguió siendo estrictamente federal, se creó recién en enero de 1871 durante la derrota de las tropas francesas en la guerra franco-prusiana de 1870 a 1871. Y los filósofos que vamos a estudiar, Leibniz, Kant y Hegel, no conocieron un Estado alemán unificado, escribieron en alemán. Había, sobre todo Kant y Hegel, había obviamente, estimado público, una comunidad lingüística, cultural y de sentimiento colectivo bastante profunda, esta comunidad. Pero hasta 1871 no ha existido un imperio unificado. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que hubo? Hubieron muchos estados que durante mucho tiempo se dieron una forma más o menos estable, el llamado Santo o Sacro Imperio Romano Germánico. Voy a poner aquí el nombre. He puesto el nombre en la pizarra del chat, tal como era su denominación oficial. Ustedes ven inmediatamente por las fechas en que duró esta institución, que fue muy largo. El Sacro Imperio Romano Germánico duró de 962 a 1806. Terminó, estimado público, en un día determinado del año 1806, cuando se disolvió oficialmente, que fue curiosamente el 6 de agosto de 1806. Este sacro imperio romano-germánico no tenía un gobierno central, tenía un emperador elegido, era una monarquía elegible, pero no tenía una burocracia central, no tenía un aparato de justicia, no tenía un ejército, una moneda. Es decir, estimado público, era más o menos como una liga de naciones, como las Naciones Unidas, una cosa así. Existía una dieta federal que se reunía ocasionalmente, pero los estados constituyentes, Prusia, Sajonia, Baviera, etcétera, eran estados soberanos e independientes a todos los efectos. Y en esos estados independientes del Sacro Imperio es que han vivido y trabajado Leibniz, Kant, Hegel y casi todos los pensadores que vamos a ver en lo que resta de este curso. Como les decía, esta construcción era más una construcción cultural, una construcción que obviamente ha fomentado la idea de la pertenencia a un sentido común, a un sentido común idiomático, cultural, etcétera. Pero hay que mencionar que la inmensa mayoría de estos estados alemanes llegó el número a 315 inmediatamente antes de la Revolución Francesa. Estimado público, estos estados se dedicaban preferentemente a hacerse la guerra unos a otros, a expandir su territorio a costa del vecino.
Y esa es la historia del Sacro Imperio hasta el final de sus días. De todas maneras, ha habido obviamente intentos de reflotar un poco esta institución, de darle un poco más de vida institucional común para todos los estados. Pero estos esfuerzos, todos sin excepción, fracasaron en vida del Sacro Imperio. Es por ello que Voltaire, espíritu burlón y crítico, dijo que el Santo Imperio no era ni sagrado, ni imperio, ni romano, ni germánico. Era romano simplemente por el prestigio que tuvo todavía el Imperio Romano en siglos posteriores a su disolución. Y cuando este imperio se formó en 962, no había ninguna denominación a la mano. Eran los años más duros y oscuros de la Edad Media, el siglo noveno a décimo. Y entonces, estimado público, debido al prestigio del viejo imperio romano, a los creadores de esta nueva institución se les ocurrió ponerle imperio romano, pero con el calificativo de santo o sacro. Y como se dedicaban, como yo les dije, a hacerse la guerra mutuamente, es que Voltaire dijo no era ni santo ni romano, ni en realidad era un imperio. El Sacro Imperio, estimado público, llegó a abarcar territorios muy diferentes, lo que es ahora el norte de Italia, una gran parte de lo que es Francia, Suiza, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, hasta el fin del Sacro Imperio, lo que hoy es la República Checa y Eslovenia, países eslavos, fueron parte integrante del Sacro Imperio. Lo mismo una parte de Polonia. En fin, ¿para qué voy a aburrir a ustedes con estos datos? Solamente es importante pensar de que había una idea de unidad cultural y esta idea era muy fuerte y esta idea es la que constituyó la base cultural. Por ejemplo, el cultivo de la lengua como un elemento de unión entre las diferentes etnias germánicas que se establecieron en lo que hoy es más o menos el territorio de la República Federal de Alemania y posesiones aledañas. Estimado público, como les decía, la cultura en estas regiones fue claramente, como dicen los franceses, una cultura epigonal, es decir, una cultura que imita a otras. Es una cultura que imitaba a los rasgos más importantes de la civilización romana, luego de la cultura italiana y de la francesa. Todavía hoy en el siglo XX, perdón, en el siglo XXI, el idioma alemán académico está completamente entremezclado con expresiones francesas, porque eso es lo normal cuando una cultura como la alemana durante siglos ha sido epigonal, o sea, dependiente, imitadora de una cultura que los mismos alemanes creían que era superior como la francesa. Entonces, tenemos a muy pocos pensadores hasta bien entrado el siglo XVIII que hayan escrito en alemán. Y uno de los ejemplos más brillantes es un reformador religioso, el creador del protestantismo, Martín Lutero o Martin Luther en alemán. Les he puesto el nombre y los datos vitales en la pizarra
porque lo vamos a tratar muy brevemente y lo voy a tratar, estimado público, exactamente igual como fue tratado por Hegel. Hegel siempre creyó que Lutero era uno de los puntales del desarrollo cultural y filosófico del mundo, es decir, uno de los más importantes. Esta opinión es probablemente exagerada, pero tenemos que ver muy brevemente a este pensador que realmente fue un hombre excepcional. Ustedes se preguntarán, sin embargo, si ha habido otros, en la Edad Media, si ha habido otros pensadores alemanes. ¿Por qué aquí, en el caso francés, hemos tratado de ver a Montaigne y a muchos otros, y por qué en el caso alemán nos vamos a saltar a todos hasta llegar a Leibniz? Y la respuesta, estimado público, es muy simple. Han existido evidentemente pensadores en la Edad Media y además pensadores que hasta han escrito en alemán. Pero todos estos pensadores, estimado público, son realmente de segunda categoría, o sea, poco importantes en el sentido de que no son pensadores intelectualmente a la altura de la filosofía europea que ya se producía en Europa occidental. No necesitan anotar ninguno de estos nombres, estimado público, que son, digamos, muy laterales y sin importancia para nosotros, porque no constituyen elementos de la filosofía moderna. Por ejemplo, he puesto ahí dos nombres, el famoso maestro Eckhart, Meister Eckhart en alemán, y Jacob Böhme. Estos son los grandes místicos del fin de la Edad Media y del comienzo de la Edad Moderna. Sin duda alguna, han tenido su gran mérito, pero el mérito de ellos no está dentro del curso nuestro, que está dedicado a la filosofía moderna, sino que estos señores, Eckhart y Böhme, han tratado más bien de establecer un misticismo filosófico, un culto a la naturaleza que ahora en el siglo XXI, están siendo reflotados por su importancia proecológica. Estos pensadores místicos son los místicos más importantes de la filosofía alemana, el maestro Eckhart y Jacob Böhme, han concebido a la naturaleza como la obra magna de Dios y como un todo, un conjunto armónico que debía ser adorado y admirado y también cuidado, como los propios ojos de cada uno. Es decir, la naturaleza debía ser cuidada muy respetuosamente. Esta idea mística de la creación divina, es decir, de la creación del universo por mano de Dios, que está para nosotros y que nosotros debemos tratarla con extremo cuidado, con esmero. No tenemos de ninguna manera que destruirla. Esta idea, estimado público, está siendo revigorizada en décadas actuales y hay un importante movimiento en pro de volver a estudiar a los grandes místicos alemanes. Pero, estimado público, esta idea mística no condice, es decir, no corresponde a la filosofía moderna que venimos estudiando.
Tanto el maestro Eckhart como Jacob Böhme no fueron tampoco críticos del racionalismo occidental, no fueron tampoco pensadores que hayan realmente enriquecido la crítica filosófica a la cultura y a la filosofía occidentales. Y por ello no los podemos tratar. Hay un solo punto importante que es el mismo que se ha presentado en la respuesta rusa al occidentalismo. Todos estos místicos, y por ello son tal vez populares en algunos círculos latinoamericanos, creen que por medio de un acto simple y único, la unión mística, la unión mística con Dios, que es posible que uno entre en trance y logre comprender de golpe todo el entramado del universo y de nuestro papel dentro del mundo. Entonces, ese acto simple, ese acto místico, en un instante de comprender todo, ese acto, estimado público, es muy apreciado por todos aquellos, y lo digo por eso lentamente, por todos aquellos que no quieren hacer un esfuerzo para comprender el mundo, por todos aquellos que rechazan los experimentos, por todos aquellos que creen que es una experiencia inmediata de Dios, nos va a hacer comprender en un instante todos los aspectos y problemas del universo sin leer aburridos textos de filosofía, sin hacer experimentos en ciencias naturales, sin inventar cosas en el campo de la tecnología. Es decir, vamos a comprender el mundo y vamos a estar además contentos con esa comprensión del mundo sin gran esfuerzo. Por ello es que todas las formas de misticismo, de rechazo a la cultura occidental, son tan increíblemente populares todavía hoy. Porque así se puede, con una razón que aparentemente es muy buena, rechazar el racionalismo, el empirismo, los experimentos, los esfuerzos que van construyendo la comprensión racionalista del mundo, esos esfuerzos que van desde la filosofía griega hasta hoy, pasando por los grandes experimentos de los siglos XVI, XVII y XVIII, todo eso puede ser dejado a un lado como secundario ante la experiencia inmediata de Dios. Esa es la experiencia mística. Uno recibe una especie de revelación, a uno se le expande la conciencia, se ensancha la comprensión, como cuando uno ingiere drogas. Entonces, esas experiencias místicas, tan cercanas también a las experiencias con drogas que ensanchan la conciencia, nos ahorran, obviamente, todo el estudio de la filosofía, la experimentación científica, el largo camino de la invención tecnológica y en un instante uno comprende el mundo. Esas experiencias místicas pueden existir, no las voy a negar, estimado público, pueden ser extremadamente enriquecedoras de la conciencia, todo eso es muy posible. Pero yo no conozco ninguna obra filosófica importante que se haya realmente escrito bajo esa sensación mística, como tampoco conozco ninguna obra literaria o filosófica realmente que se deba 100% a la injerencia de drogas o algo similar. De todas maneras, menciono esto
porque el misticismo, el camino inmediato a la comprensión del mundo, la experiencia que es inefable en el sentido original del término, o sea, no puede ser expresado en palabras, inefable. No tiene la palabra inefable, en realidad, el sentido de grandioso o muy notable, como tiene en el lenguaje popular aquí. De todas maneras, menciono que estos místicos están otra vez de moda, lo cual, estimado público, es comprensible. Para los místicos, el microcosmos, el alma, es en el fondo idéntico al macrocosmos, al universo entero. Y según ellos existe una relación de inmediatez, de experimento inmediato, de experiencia inmediata entre el microcosmos individual y el macrocosmos universal. Todo esto suena muy bien para la música y para la literatura. Puede haber producido, puede haber generado resultados muy notables, pero para la filosofía todo esto es en el fondo mucho, mucho más modesto. Entonces, creo yo, pudiendo equivocarme, que podemos dejar de lado a estos grandes místicos alemanes con los cuales se inicia la filosofía en lengua alemana y nos podemos, estimado público, concentrar en el aporte de Martin Luther. Quiero, estimado público, expresarles a ustedes lo siguiente. Voy a seguir al gran filósofo alemán Hegel en la explicación de Lutero y así ganamos tiempo. Hegel se ha referido muy largamente a Lutero en varias obras, por ejemplo, en su muy notable Filosofía de la Religión. Como vamos a ver más adelante, Hegel ha dado 5 cursos muy interesantes que fueron publicados recién después de su muerte sobre filosofía de la historia, lo más conocido, filosofía de la religión, filosofía de la estética, filosofía de la propia filosofía y filosofía del derecho. Estos cursos, estimado público, los vamos a tratar en la sesión que vamos a dedicar a Hegel más adelante. Pero les adelanto que el curso sobre filosofía de la religión es extremadamente interesante porque Hegel era un espíritu enciclopédico que preparaba sus clases con una dedicación muy notable. Y estos cursos realmente, además de mostrarnos su propia interpretación de la evolución de la religión o de la propia filosofía o de la historia, nos muestran además una enorme cantidad de datos documentales y empíricos. Hegel realmente reunió una enorme cantidad de datos para dar esos cursos. Por ello es que esos cursos, sobre todo el curso el más conocido, las lecciones sobre la filosofía de la historia, que vamos a tratar esto en detalle, este curso nos da muchos datos, por ejemplo, sobre Hegel. ¿Qué nos dice Hegel sobre Lutero? ¿Y cuál es, creo yo que en esto Hegel tenía razón, el gran aporte de Lutero a la filosofía? Estimado público, en la pizarra del chat, un poco más arriba, tienen ustedes los datos biológicos de Lutero, los datos vitales del gran reformador alemán y del creador del protestantismo.
Solamente voy a mencionar algunos detalles que son importantes para comprender, estimado público, la, la función filosófica de la Reforma Protestante. Nada más. La Reforma Protestante, estimado público, ha tenido realmente una relevancia filosófica excepcional. En 1517, esta es una de las grandes fechas de la historia cultural del mundo. En octubre de 1517, el joven monje católico Martín Lutero, que ya enseñaba teología y filosofía en una universidad muy pequeñita, no necesariamente es necesario mencionarlo, Wittenberg, en lo que ahora es el Estado federal alemán de Sajonia-Anhalt. Allí este monje clavó a las puertas de la iglesia central, que era la iglesia del Palacio de la Autoridad, sus 95 tesis, donde él expresaba su crítica al papado, a la iglesia católica y a las tradiciones medievales. Por ello es que 1517 para muchos, también para muchos pensadores filosóficos, es el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. En la acción de Lutero, estimado público, dividió la Iglesia Católica. Católicos en griego significa universal. Esa iglesia universal que dominaba toda Europa occidental, nunca dominó en Europa oriental. Esta iglesia católica pretendía ser la única y además pretendía naturalmente englobar a todos los creyentes cristianos. Y Lutero dividió a esta iglesia creando varias iglesias protestantes que fueron muy exitosas en el campo religioso teológico, en el político institucional y también en el filosófico literario. Y estas iglesias en Alemania, en los países escandinavos, en la zona del Báltico, en la Gran Bretaña, en Suiza y en Holanda, este protestantismo se expandió muy rápidamente a partir de 1517. El primer país, estimado público, que oficialmente adoptó el protestantismo fue en ese momento el pequeño ducado de Prusia, que luego se convirtió en un reino muy importante. Prusia después, hemos visto esa fecha de 1871, se convirtió en el centro, en el núcleo del imperio alemán. En 1871, como les he contado, se funda el Imperio Alemán y el rey de Prusia, uno de los muchos estados alemanes, es convertido en emperador, esta vez hereditario de Alemania. Por eso Prusia es importante, porque además, y este es el punto central, el protestantismo dio alas, o sea, impulso a un tipo especial de filosofía desligada de la teología. Esto que a ustedes les puede parecer sin importancia, en su momento tuvo una extraordinaria relevancia, porque hasta entonces, estimado público, comienzos del siglo XVI, toda la actividad filosófica había estado bajo la tuición, es decir, bajo el control de la Iglesia. En 1525, Prusia declara que el protestantismo luterano
es la religión oficial del Estado, el primer Estado, luego le siguen los países escandinavos, le sigue la Gran Bretaña, etcétera. Y en ese mismo año se funda la universidad, la primera en Prusia, de Königsberg, donde enseñó Immanuel Kant y otros filósofos menos conocidos. Y estas cátedras de filosofía, fundadas en 1525, fueron las primeras que estaban completamente libres de toda tuición, es decir, de todo control eclesiástico. Entonces, ¿qué es lo importante, estimado público, de la Reforma Protestante? En primer lugar, para las actividades intelectuales, es decir, para nuestro modesto mundo, se acaba ese espantoso control eclesiástico ejercido durante siglos, durante 1500 años por la Iglesia. Ese control era muy severo, estimado público, y los grandes filósofos de la Edad Media, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo de Canterbury y otros que no eran santos, por ejemplo, Guillermo de Ockham, etcétera, todos ellos eran sacerdotes, es decir, estaban muy unidos a la Iglesia Católica. Y si no eran sacerdotes, estaban sometidos al control eclesiástico en sus labores intelectuales. Ese control era sofocante, exhaustivo. Ese control impedía pensar libremente. Esa tuición eclesiástica impedía precisamente el desenvolvimiento de la filosofía según sus propios términos, que había tenido, por ejemplo, en la Atenas clásica en el siglo IV antes de Cristo, o sea, 1000 años antes, había habido una libertad de pensamiento. El fin de la tuición eclesiástica se expandió, y esto es lo importante, a cada alma humana. Lutero proclamó, estimado público, el sacerdocio universal. A ustedes puede parecerles una cosa sin importancia y evidentemente hoy esta palabra no significa casi nada en el mundo de ahora. El sacerdocio universal significa que cada ser humano tiene las mismas funciones y derechos de un sacerdote. Puede leer los textos religiosos, puede interpretarlos, ya no tiene que confesarse ante un miembro de la iglesia. Lo que él piense ya no está supeditado a la atención y a las órdenes de la iglesia y de sus representantes, los sacerdotes. La reforma protestante, estimado público, termina con la mayoría de los sacramentos, por ejemplo, con el sacramento clásico católico de la confesión. Al no tener que confesarse, es decir, al no tener que decirle al sacerdote cómo uno había pecado, qué había hecho uno, uno se libraba también de recibir las recomendaciones, los preceptos, los consejos de cumplimiento casi obligatorio que uno recibía de los sacerdotes. Uno mismo era su propio sacerdote. Uno mismo debía juzgarse a sí mismo. Este es un ejercicio, estimado público, aconsejado por Lutero. No les aconsejo a ustedes porque es un poquito aburrido, pero no estaría mal que alguna vez lo hagan.
Lutero aconsejaba que cada cristiano en la noche, antes de dormir, haga un examen de conciencia, un examen ético de conciencia, y se diga a sí mismo: hoy he tenido malos pensamientos, hoy he hecho malas acciones, hoy he preparado acciones para el futuro que son pecaminosas. Hoy me he declarado ateo, hoy he cometido tales y tales pecados en el campo amoroso, etcétera, etcétera. Hoy he dudado de Dios, hoy he engañado a mis compañeros en el plano económico, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes, estimadas y estimados oyentes, hacer un ejercicio de ese tipo cada noche. Y ustedes mismos, ya no el sacerdote católico, ustedes mismos se confesaban y ustedes mismos decidían si estaban en la gracia de Dios o no. Entonces, tenemos, estimado público, que la institución iglesia, que sigue existiendo, pero deja de tener el enorme peso sobre la conciencia individual que tenía la iglesia católica hasta el siglo XVI, hasta el siglo del Renacimiento. Por ello es que muchos pensadores, sobre todo protestantes o de origen protestante, creen que realmente la Edad Media termina con la Reforma Protestante de Lutero. Esta reforma ha tenido obviamente una influencia directa sobre el quehacer filosófico. En todas las universidades de los países que adoptan el protestantismo como religión oficial, y es directamente en los primeros años ya la mitad de Alemania, los países escandinavos, el norte de Europa, las poblaciones ricas de Holanda, Suiza, etcétera. En todas esas regiones, estimado público, las cátedras universitarias dejan de depender totalmente de la iglesia, de sus enseñanzas, etcétera. Es decir, los profesores de filosofía ya no tienen que enseñar a Santo Tomás, a San Agustín, y pueden dedicarse a enseñar a Aristóteles, Platón o el problema que crean conveniente. Estimados oyentes, ustedes no pueden imaginarse claramente qué liberación ha significado esta acción de terminar con la tutela eclesiástica, con la tuición religiosa para la filosofía y en general para el pensamiento y la cultura. A partir justamente de la Reforma Protestante, tenemos un florecimiento extraordinario de las universidades en el mundo protestante y una dedicación muy grande a la enseñanza, a problemas pedagógicos en las regiones donde el protestantismo se había convertido en la religión oficial. O sea, en todas partes esto fue sentido como una liberación. Estimado público, no hago de ninguna manera propaganda en favor del protestantismo. Yo todavía soy católico, pero hay que reconocer que la investigación científica seria, por ejemplo, en ciencias naturales, realmente se trasladó a las universidades holandesas, británicas, alemanas, etcétera, por obra de esta reforma protestante. Y hay que reconocer también que en el campo económico, donde se aplicó la ciencia vía la tecnología,
donde se aplicaron justamente a los inventos tecnológicos inmediatamente, hay que reconocer que esas economías se desarrollaron en forma mucho más brillante que las economías católicas. Es decir, ha habido, nos guste o no, estimado público, un progreso económico, científico y podríamos decir filosófico muy notable, justamente con ese impulso que ha significado la reforma protestante de 1517. Permítanme que les mencione algunos detalles más de esta reforma protestante para el campo de la filosofía. El protestantismo, siguiendo una tendencia muy importante que había en la Grecia clásica, ha fomentado al sujeto individual, es decir, ha revalorizado las actuaciones libres y racionales del sujeto, el cual prescinde de la mediación de las instituciones como la iglesia y el sujeto se hace otra vez, como en la Grecia clásica, responsable y autónomo frente al mundo y a la historia. Es una recuperación, estimado público, del subjetivismo que había sido desarrollado a más tardar en la Grecia clásica y que había sido muy promovido también durante el Imperio Romano. O sea, el sujeto pasa nuevamente a ser el centro de la atención filosófica y también de la atención político-institucional. Por ello creo yo, estimado público, que no es exacta la famosa teoría de Enrique Dussel de que el subjetivismo, el culto del sujeto, empezó recién con el descubrimiento de América y la modernidad occidental, porque claramente aquí los pensadores como Erasmo de Rotterdam, jamás mencionado por Enrique Dussel, que realmente promovieron la libre expansión, el crecimiento del sujeto individual, eso era en el fondo un renacimiento, es decir, una vuelta, un retorno a la posición muy importante que tenía el sujeto en la cultura grecolatina de siglos o hasta milenios anteriores. No es simplemente fue revitalizado el subjetivismo por las corrientes protestantes a partir de 1517. De todas maneras, estimado público, tenemos aquí algo muy interesante. En varios pasajes de sus obras, Martín Lutero, estimado público, nos ofrece argumentos importantes para la revalorización del individuo. Y son argumentos, él era un monje agustino de origen, son argumentos que Lutero los ha sacado en parte de la filosofía clásica, era un gran lector de ello, y también de la obra de San Agustín. Como creo haberles mencionado, originalmente Lutero era un monje agustino de esa orden que leían mucho y se inspiraban en la obra del filósofo San Agustín. Entonces, si todos los seres humanos, estimado público, tienen la facultad de pensar por ellos mismos, sin tuición, sin control, sin la guía espiritual de instituciones y de los de arriba, entonces, estimado público, aquí se abren las compuertas
para un desarrollo individualista muy fuerte, que ha sido evidentemente el resultado de la Reforma Protestante y que puede verse hasta hoy en la cultura de Europa occidental. De acuerdo a este subjetivismo, es que Lutero postula la existencia del sacerdocio universal. Todos pueden ser sacerdotes de la nueva iglesia protestante. El ser sacerdote significa simplemente administrar algunos elementos como el bautizo, registro civil, algunas cosas muy elementales, y eso puede hacerlo cualquier persona, y por lo tanto los sacerdotes protestantes pueden estar casados, como se dio desde el mismo comienzo, y Lutero lo mostró casándose con una monja que había huido de un convento. O sea, es también, de alguna manera, una cierta liberación de la mujer. Es decir, estimado público, todos los seres humanos tienen capacidades cognitivas. No necesitamos que alguien nos dé una versión ya purificada de problemas, una versión purificada de las Santas Escrituras. Durante la Edad Media, el Evangelio no debía ser generalmente leído por los feligreses. Los sacerdotes tenían que explicar a los feligreses qué decían los evangelios. En cambio, Lutero ayuda, promueve muy eficazmente que todos lean las Sagradas Escrituras. Él mismo traduce al idioma vernacular, al idioma popular, traduce la Biblia y los Evangelios. Y así, estimado público, él crea el idioma alemán actual. Antes había muchos dialectos, eran, como les dije, muchos estados independientes. Antes había muy poca comunicación, transportes muy malos entre regiones y obviamente se habían desarrollado dialectos muy alemanes muy diferentes unos de otros. Lutero crea un idioma artificial, pero de alta calidad. Él era, eso no hay duda, un genio lingüístico. Y él, estimado público, con sus traducciones, que tienen naturalmente una fuerza oficial importante dentro de las iglesias protestantes, él crea ese idioma estándar, es decir, común a todas las muchas etnias alemanas que hablan ese curioso idioma. Por lo tanto, realmente él produce una acción muy importante de unificar culturalmente a las etnias germánicas. Y al mismo tiempo, él promueve y facilita el acceso de todos a los textos sagrados. La Iglesia siempre ha tenido, estimado público, reticencia a algunos textos sagrados, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, contenido en el Evangelio de San Mateo, ¿no es cierto?, que es muy duro con los ricos, etcétera, que es un texto, digamos, un poco revolucionario. Eso nunca fue bien visto por la Iglesia Católica. Y en cambio, Lutero se dedicó justamente a popularizar ese tipo de textos que además nos ayudan a pensar en forma autónoma. Esto es lo interesante. El protestantismo, entonces, estimado público, ha sido un gran apoyo al desarrollo de la filosofía. De eso no hay duda alguna. Ahora, para que ustedes tengan una visión, digamos, equilibrada del
del protestantismo desde un punto de vista filosófico, debemos mencionar también que Lutero restringía esa libertad de pensamiento precisamente al campo ideal intelectual. En varias obras escritas además muy tempranamente, por ejemplo, en 1520, al muy poco tiempo de su primera obra y cuando recién empezaba la Reforma Protestante, él escribió y publicó su famoso panfleto A la nobleza cristiana de origen alemán sobre el mejoramiento del estamento cristiano, donde dice clarísimamente, cito a Lutero textualmente, que una asamblea cristiana tenga el derecho de juzgar acerca de la doctrina y convocar, emplear y exonerar a los enseñantes. O sea, que sea la asamblea popular la que decida quién va a ser sacerdote, quién va a enseñar y que lo pueda también exonerar del puesto si no les gusta su actividad. O sea, realmente nos puede parecer que era muy progresista. Pero, estimado público, en esa misma obra y en otra escrita que se llama Acerca de la autoridad mundana y cuánta obediencia se le debe, de 1523, Lutero establece que esas libertades no deben pasar de un plano ideal intelectual y que la autoridad política debe ser obedecida, aunque sean católicos, ortodoxos, porque toda autoridad proviene de Dios. Ahí él repite una palabra de San Pablo, que era el apóstol que él más leía en la epístola de San Pablo a los romanos. Está establecida esa idea de que el verdadero cristiano debe ser obediente a la autoridad, independientemente de que la autoridad sea buena, mala, tiránica, liberal, totalmente independiente de ello. Lutero toma ese punto. O sea, es la obediencia a la autoridad en el plano práctico político, lo que debe primar al lado de la libertad completa de pensar en el campo mental intelectual. Entonces, aquí vemos que esos progresos filosóficos, ese subjetivismo, podríamos decir, democrático liberal, que el Luther aprueba en sus obras, hay que reducirlo, estimado público, al campo estricto de la mente, al campo del pensamiento, al campo de la enseñanza, pero no al campo político. Hay que obedecer a la autoridad. Entonces, tenemos para el mundo protestante Immanuel Kant, es una figura muy interesante en ese sentido. En el campo político, en el campo práctico de todos los días, hay que obedecer las leyes, hay que obedecer al gobierno, hay que obedecer a la autoridad constituida, independientemente del carácter de esa autoridad, así sea buena, mala, protestante o católica. Pero al mismo tiempo, en el campo de la enseñanza, de las publicaciones, en el campo intelectual, hay que tener absoluta libertad. Entonces, este punto, que ha sido muy criticado posteriormente, Herbert Marcuse le ha dedicado un interesante estudio. En este campo, estimado público, hay que reconocer que había una dicotomía, es decir, una separación entre el Lutero
extremadamente liberal, a la hora, estimado público, de aceptar absoluta libertad en el campo del pensamiento, en la producción intelectual y en el terreno de la enseñanza, contrapuesto todo esto al plano político, es decir, ese mismo protestante que podía pensar lo que le daba la gana, que podía tener absoluta libertad de pensamiento, podía leer lo que quería, podía en su fuero interno, pensar lo que le daba la gana. En el campo político tenía que pagar impuestos, obedecer a la autoridad, hacer el servicio militar obligatorio, etcétera, etcétera. En 1525, estimado público, estalla algo que los marxistas han estudiado cuidadosamente. El marxismo se ha preocupado de este fenómeno que se llama la guerra campesina. En 1525 habían transcurrido muy pocos años desde el comienzo de la Reforma Protestante y los campesinos toman, sobre todo en el sur y el sudoeste de Alemania, o sea, lo que hoy es más o menos los estados federales de Hessen y Baden-Württemberg, Saarland, etc., los campesinos toman en serio este mensaje evangélico de Lutero y creen que esa libertad también hay que llevarla al plano de la práctica. Y comienza una guerra campesina extremadamente dura, que es al final los ejércitos campesinos, todos ellos dirigidos por predicadores protestantes, son derrotados. Y se inicia en Alemania, como Marx lo ha señalado, una época muy, muy larga de autoritarismo que dura hasta el siglo XIX, o sea, 300 años realmente de absolutismo. ¿Por qué? Porque aquí se notan los límites del protestantismo. Y esos límites del protestantismo, estimado público, también se han notado en el primer experimento utópico de los anabaptistas. Aquí les pongo los nombres, que se desarrolló en 1534 y que es un experimento filosóficamente hablando muy interesante. Y este experimento que nos muestra la complicada relación entre teoría y praxis, entre el mundo intelectual y el mundo político real dentro del protestantismo, se muestra muy claramente en este experimento. Por ello, permítanme que mencione por el valor filosófico del asunto muy brevemente este ejemplo de una utopía, la primera utopía socialista en la historia de la humanidad dirigida por intelectuales, estimado público, esa primera utopía intelectual, y cómo termina muy, muy rápidamente. Como les decía, en 1525 estalla la guerra campesina en el sur de Alemania. Los ejércitos campesinos que se sublevan contra los propietarios privados de tierras y contra la nobleza son derrotados por una coalición de príncipes al mismo tiempo protestantes y católicos. Y además, Lutero realmente publica una serie importante de panfletos contra los campesinos, contra las sublevaciones y en favor de la obediencia completa a la autoridad, independientemente de lo que ésta sea.
Por ello es, estimado público, que esa libertad, ese subjetivismo que les he explicado aquí, tiene límites muy estrechos. Y es bueno también conocer esos límites que aparecen ahora muy claramente en la consecución de la primera utopía socialista de la historia mundial que logra por un par de meses tomar el poder. En 1534, estimado público, un grupo de protestantes extremistas, los anabaptistas, que son muy similares en teoría a los menonitas. Vamos a ver luego cómo una tendencia ultraconservadora proviene de un tronco revolucionario. Nada raro en la historia universal, nada raro. Estos anabaptistas toman absolutamente en serio la doctrina luterana. Quieren establecer en un lugar que logran tomarlo militarmente, la ciudad de Münster, en el centro norte de Alemania, que era uno de esos muchos estados independientes, logran tomar Münster y establecen un gobierno que dura casi un año. Y en ese gobierno, estimado público, se decreta la abolición de la propiedad privada, se decreta que nadie puede vivir del trabajo de otros, se prohíbe el trabajo asalariado y cada uno tiene que vivir del trabajo de sus manos. Como ven ustedes, es una tendencia anti-elitista, anti-aristocrática, extraordinariamente fuerte. Los anabaptistas logran el control y al principio, obviamente, la población de Münster, de esta ciudad, y los alrededores, una población obviamente explotada durante siglos, los apoya. Tiene un enorme apoyo popular y por lo tanto en los primeros tiempos repelen los ataques del gobierno destituido que trata de reconquistar la ciudad, normal, por el apoyo popular. Pero poco a poco, estimado público, y eso siempre ha ocurrido en todos los experimentos socialistas del mundo, desde Münster hasta la Revolución Soviética, pasando por la China y la cubana, siempre existe el fenómeno siguiente. Los que han dirigido esa rebelión, los que han inspirado al pueblo a sublevarse, los nuevos gobernantes del Münster revolucionario conforman una élite política que al comienzo tiene solamente un pequeño privilegio porque son los que explican qué es lo que hay que hacer, son los que interpretan la parte, digamos, más izquierdista de los evangelios y los que proponen la abolición de la propiedad privada. Pero esta capa dirigente se consolida como una clase social. No solamente se consolida como clase social, sino que esta jefatura revolucionaria va tomando las propiedades de la antigua clase alta. Y el jefe revolucionario es un famoso predicador protestante, un famoso predicador de la extrema izquierda, Jan van Leyden, este predicador, este jefe intelectual de la revuelta anabaptista, al final se proclama rey de Münster y reinstala todas las jerarquías de una monarquía normal y corriente. Entonces, estimado público, aquí vemos en primer lugar, aquí vemos
dos aspectos diferenciados. En primer lugar, los anabaptistas, una secta religiosa muy importante en Holanda, ustedes ven por el apellido, Jan van Leyden provenía de la ciudad holandesa de Leiden, que todavía hoy es la sede de la universidad más famosa de Holanda. Estimado público, dos fenómenos. En primer lugar, vemos como una parte importante de una población numéricamente grande toma en serio el mensaje protestante, el mensaje sobre todo de que todos somos iguales, el sacerdocio universal. No hay obviamente clases sociales y todos pertenecen al mismo sacerdocio universal. Inmediatamente después de esta medida que podríamos llamar progresista, todos iguales, son eliminadas las jerarquías sociales, queda eliminada toda propiedad privada, la gente tiene que vivir del trabajo de sus propias manos, todo parece muy progresista. Pero el otro punto es que ninguna colectividad hasta hoy puede realmente vivir sin una élite dirigente. Y esa élite dirigente que simplemente tiene al comienzo una especie de privilegio intelectual, son los que mejor interpretan a Lutero, a la Biblia, en fin, etcétera, etcétera. Estos poco a poco se transforman en la clase política dirigente y se empiezan a sí mismos a dar privilegios o a retomar los privilegios de la antigua clase alta. El jefe de los revolucionarios, el más revolucionario Jan van Leyden, se proclama nada menos que rey de Münster y obviamente construye una corte, además con datos muy, muy curiosos. Por ejemplo, él impone una ley, todas las mujeres de Münster están obligadas a hacerlo feliz en cama. Estimado público, así es. Además, un experimento donde todo es muy claro, donde no hay muchos subterfugios, donde en el espacio de pocos meses se nota claramente lo que va a pasar. Para terminar, porque estamos a punto de concluir la primera parte de la sesión, estimado público, lo que pasa es muy simple. La propia población para la cual le fue hecha la revolución, la propia población de Münster al final termina echando a los revolucionarios y, curiosamente, restaurando el catolicismo. Hoy día Münster es una región profundamente católica en Alemania. Bueno, si es que hay todavía creyentes en una sociedad postmoderna como la alemana, donde prácticamente ya nadie realmente ejercita sus deberes religiosos, donde nadie practica en el fondo la religión. Pero en fin, hasta la Primera Guerra Mundial, digamos, la población todavía era profundamente católica. Entonces, tenemos aquí a dónde puede derivar una teoría. La teoría del sacerdocio universal, esa teoría de que nadie necesita una tutela intelectual o eclesiástica o religiosa, deriva en un experimento socialista que además elimina la propiedad privada sobre los medios de producción. Pero esa misma sociedad socialista o protosocialista, esa misma sociedad genera en su seno la necesidad de una clase dirigente. Y esa clase dirigente adopta los privilegios de las antiguas clases dirigentes. En esa época no había mucha fantasía. Tal vez si esto hubiera sido en el siglo XX, Jan van Leyden no se hubiera proclamado rey de Münster, sino secretario general y jefe del Politburo, del Comité Central del Partido Comunista de Münster o algo así, de acuerdo, obviamente, a las modas del día.
En una palabra, estimado público, ¿por qué les cuento lo de la guerra campesina y el experimento de Münster? Por una razón muy simple. El experimento luterano del sacerdocio universal, del fin de la tutela eclesiástica y religiosa, puede tener frutos muy divergentes. Desde el propio Lutero, que al muy poco tiempo limita su teoría al campo estricto del pensamiento y la enseñanza, no a la política, hasta la aparición de gente que toma muy en serio una teoría y que quiere convertirla en realidad. Con esto termino la primera parte de la sesión, esta es la atmósfera cultural en la cual se desarrolla el protestantismo y los comienzos de una filosofía obviamente diferente. Como ustedes ven, estimado público, es una atmósfera muy diferente a la de la Rusia imperial. Es una respuesta, vamos a ver, al racionalismo, pero es una respuesta diferente a la respuesta dada por Rusia, que la hemos tratado, y a la de España. Y vamos a ver ahora mismo cómo se desarrolla la filosofía alemana que culmina en Leibniz en el siglo XVII, comienzo del XVIII. Ahora, estimado público, un breve descanso pedagógico.